en los tribunales de Nueva York que cualquier transacción que haga el gobierno argentino se la van a embargar en Nueva York, porque los han demandado en Nueva York. Porque el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional usan los tribunales de Nueva York para demandar. Eso no sé si lo habéis oído alguna vez. A nivel de arbitraje internacional se usa los tribunales ingleses de Londres, no me preguntéis por qué, pero todos los contratos mercantiles están sujetos a arbitraje en Londres. Y cualquier problema estatal o supranacional o así, van a los tribunales de Nueva York. Están así especializados, no sé. Tenemos que comprar a los argentinos por lo que valen. Venderlo por lo que dicen que vale. Cuando veamos otro caso, seguiremos avanzando. De modelo de expansión, volverá a salir el tema Argentina. Y os volveré... Bueno, os lo explico ya ahora si queréis, ¿va? Avanzaremos. Cuando una empresa se quiere expandir muy rápido, tiene dos formas de hacerlo. Puede crear filiales, es decir, monto otra empresa, o puedo crear... O la compro, pero voy a un país, yo soy una multinacional, voy a un país y monto una empresa, no sé qué, no sé cuántos, y me instalo en ese país. Ya eso se llama filiación, o sea, voy creando filiales. Cada filial tiene una entidad jurídica independiente. Es decir, si peta la Renault en España, pues es la filial de Renault, que es una empresa en España con entidad jurídica independiente y peta por ahí. Entonces las multinacionales usan las filiales para controlar el riesgo. Oye, si me va mal en esa zona, pues me va mal en esa zona y esas empresas tienen que responder jurídicamente independiente. La segunda forma es una forma de crecer más lenta. Te obliga a comprar algo o instalarte societariamente, crear una sociedad, crear no sé qué, una estructura, bla, bla. Esto es una filial. La segunda fórmula que se utilizan las empresas es la sucursal. Es decir, yo abro una sucursal. La sucursal internacionalmente no tiene entidad jurídica propia. Es decir, yo abro una oficina comercial en Portugal y esa oficina comercial es una sucursal, se rige por la ley de sucursalidad y no es una entidad jurídica propia, sino que si pasa algo en Portugal, respondo desde España. No sé, Luis es abogado y lo explicará mejor así. ¿Entendéis las dos formas de expansión? Creando filiales o creando sucursales. Cuando Argentina dijo no pagamos y se quedaron tan anchos, todos los bancos argentinos se fueron a la mierda. ¿Vale? Pero esos bancos, ¿qué eran? El Banco de Santander, el Banco Bilbao Vizcaya, eran bancos internacionales. El Banco Crédit Agricole francés, internacionales. Bancos. Entonces, ¿qué intentó? Sacaron la ley de sucursalización los argentinos. Dijeron, los bancos en Argentina no son filiales, son sucursales. ¿Para qué? Para que los depósitos bancarios en Argentina no fueran una entidad jurídica independiente, sino que estuvieran respaldados por los bancos centrales, por las centrales de cada banco. Y declararon la sucursalización de la economía. Declararon que todas las empresas instaladas en Argentina eran sucursales en lugar de filiales. Con lo que el Banco Santander había perdido 7.000 millones en depósitos, pues los tenían que hacer frente a ellos. O sea, querían que todos los bancos de todo el mundo fueran allá por el paso. Evidentemente eso a nivel internacional no se compró y se hicieron millones de boicots hasta que tuvieron que retirar esta política de sucursalización. ¿No habéis oído nunca del concepto de sucursalización? Bueno, pues en todo ese proceso lo que intentaron fue sucursalizar su economía. ¿Vale? Fondo Monetario Internacional sirve para desequilibrios en las cuentas externas, lo que os he explicado.
poner un desequilibrio para evitar que vayan a corregirlo devaluando, se crean, eh, se crean ayudas. Se intentan establecer paridades lo más fijas posibles o estables porque se considera que en un mercado internacional con paridades más o menos estables, esta estabilidad provoca desarrollo económico. ¿Vale? El concepto de dificultad fundamental que os he explicado. Si tú tienes un problema, te tienes que ir al Fondo Monetario Internacional y demostrar que tienes un problema fundamental en tu economía, o sea, que es un problema estructural y ellos te dejarán dinero para corregir esta dificultad fundamental, se llama así. Si tú demuestras que tienes un problema fundamental, te dejarán dinero. Pero no, te pedirán que no devalúes artificialmente tu moneda. ¿Vale? Los derechos especiales de giro son dinero que se pone en el Fondo Monetario. Cada país pone dinero en el Fondo Monetario Internacional y es su activo. O sea, se considera que es su dinero allá. Lo que pasa es que se mete en una bolsa y esa bolsa se reparte entre las empresas que tienen problemas de financiación. Entre países que tienen problemas de financiación. ¿Vale? Y eso se llaman derechos especiales de giro. Concepto de condicionalidad. Lo que os he explicado. Siempre van sometidos a condiciones. No te dejan el dinero por la cara. Y te lo dejan por tramos. Siempre. Y tienes que ir cumpliendo tramos. A ver como el Sánchez les explica ahora que lo que están modernizando la reforma laboral es una derogación de la reforma laboral. Está por ver cómo lo visten eso, porque una condición es que no se cambia la reforma laboral. Y hay una explicación de por qué piden eso. Cuando en el 2008 petó la economía española, pero en el 2005-2006 petó la economía alemana. Tuvieron la misma crisis que tuvimos nosotros, la tuvieron ellos 3 años antes. ¿Cómo salieron de esa crisis? Con una reforma laboral muy grave en Alemania. Que es la prevalencia. Ellos tenían convenios sectoriales muy fuertes y dijeron, a partir de ahora va a haber prevalencia del convenio de empresa. O sea, el convenio de empresa va a estar o igual o prevalente al convenio sectorial. Imaginaros los convenios, los sindicatos alemanes, el peso que tienen los sindicatos alemanes. Y salió una ley que dijo eso. Y se crearon los microjobs, los microtrabajos, se fragmentó mucho el trabajo para intentar relanzar la economía. Y tuvieron mucho éxito esa reforma laboral y la economía alemana subió. Cuando España tuvo en el 2008, 2009, 2010 problemas muy serios, vinieron los hombres de negro, los famosos, que no estamos intervenidos, pero hacen todo lo que les dicen. Pero vamos a hacer todo lo que dicen estos señores. Pero si haces todo lo que dicen estos señores, has intervenido. Pero bueno, aquí no se intervino oficialmente. Y una de las cosas que forzaron fue la reforma laboral de Rajoy. Rajoy salió diciendo, he reformado el mercado laboral, pero en verdad se lo habían impuesto desde Alemania, porque le habían impuesto el mismo modelo que Alemania. Si quieres mi dinero, oye, yo estoy haciendo sacrificios, los trabajadores alemanes están haciendo sacrificios, si quieres el dinero de Alemania tienes que hacer los mismos sacrificios. Y eso fue la reforma laboral que dice Rajoy que hizo, pero una mierda, se la hicieron desde fuera. ¿Y qué dice esta reforma laboral? Habla de la prevalencia de los convenios de empresa por encima de los convenios del convenio. Ahora, cuando han ido a pedir pasta, le han dicho, te dejo la pasta, pero no te ves la reforma laboral. ¿Entendéis? Porque yo te dejo dar pasta, pero si empiezas a dar condiciones supra buenas a los trabajadores y no sé qué, no sé cuántos, y quitas flexibilidad al mercado laboral, pues lo vas a perjudicar. Y te dejo dinero a cambio de que no perjudiques a las empresas. Ahora tiene el problema de cómo visten la mona. ¿Vale? Por la condicionalidad. El concepto de comer gratis que os expliqué, que os he explicado de Estados Unidos. ¿Vale? Déficit comercial, porque están importando tecnología, están importando mucha tecnología a nivel mundial.
provocaría una depreciación de su tipo de cambio. Esta depreciación provocaría un incremento de las tecnologías, un incremento del coste de las importaciones, y eso provocaría una caída de la competitividad. ¿Vale? Y eso provocaría más déficit comercial. O sea, ese proceso ellos lo aguantan porque tienen una demanda adicional de dólares provocadas por los mercados de materias primas. Todos los países satélites, Dubái, Arabia Saudí, en Dubái, por ejemplo, está el mercado secundario de materias primas más grandes del mundo. Diamantes, gas, todo eso se negocia en el mercado de Dubái y en el de Londres, pero el de Dubái es más fuerte. Dubái es un país satélite. Entonces, todos esos mercados están regidos por dólares. ¿Vale? Los países del Golfo, satélites de Estados Unidos, están manteniendo los petrodólares. Y esto lo que provoca es que rompen el concepto de estabilizador automático de la economía y permite a Estados Unidos mantener unos desequilibrios que otros países no pueden mantener. Y además cobran dinero, cobran créditos de todo el dinero circulante que hay en el mundo. Por todos los dólares que emiten, cuando los lanzan al mercado, lanzan deuda, lanzan bonos. La gente que se compra estos bonos tiene que pagar. La gente que se queda este dinero tiene que pagar, como un crédito normal. Los bancos que se quedan el dinero de la Reserva Federal tienen que pagar un tipo de interés. Entonces están cobrando un tipo de interés a todo el mundo. ¿Vale? Y este concepto se llama comer gratis. ¿Vale? Como otra explicación, otra cosa importante, se mantuvo de alguna manera el patrón oro para velar de la estabilidad de las monedas. O sea, de alguna manera se dijo, en Bretton Woods, dejamos el patrón oro, cierta paridad entre las monedas y el patrón oro. ¿Pero qué ocurrió? Que Estados Unidos, a raíz de la guerra de Vietnam, incurrió en déficits muy bestias bueno, que necesitaban mucho dinero para la guerra y tuvo un déficit muy fuerte. Al tener un déficit tan fuerte, el patrón oro, sus reservas de oro ya no se convertían, ya no respaldaban a la gran cantidad de dólares que estaban emitiendo. Y a partir de la década de los 70 se abandonó completamente el patrón oro. Esto no sé si os suena, pero antes los gobiernos tenían que tener X cantidad de oro para respaldar el dinero en Ha circular. dicho en los siguientes, ¿vale? ¿Lo pone? Ya no creo que lo ponga. No, no, no. ¿Los dólares lo ponen? No, no creo que lo ponga. Si me cuentas que en algún momento dice que tiene paridad por el dólar, paridad con el oro. Lo quitaron en la década de los 60. Seguro porque. ¿Cuánto tienes ahí? $1. Eso es un gramo de oro, como mínimo. Cuando si tuvieron que emitir. Pero los siguientes no tenían. Antes sí te salió incluso la cantidad de oro que esto representaba. Pero cuando emites mucho dinero, ya no tienes oro detrás para respaldarlo. O la cantidad de oro que lo respalda es muy poca. Pero algún país intentó hacer esto realmente. Y ahora se podía hacer desde el billete. Hay un país sudamericano. ¿Eh? Hay un país ¿Sudamericano? Sí, sudamericano. Y mira, es que el problema, por ejemplo, que antes te quería preguntar, lo que ha pasado. A la de Arabia Saudita se va a producir el próximo. Sí. No es en Arabia Saudí. Bueno, no, en Qatar. En Qatar. En cambio, por ejemplo, Qatar no es un país pobre. ¿No? ¿No ves? Pero claro, ¿cómo se puede producir cuando tú intentas hablar de economía, de que los países pues pueden hacer todo lo que están haciendo para que el mundial sea completamente eficaz y a todo el mundo lo dice?
explotando a tanta gente. Pero me están mezclando conceptos, ¿eh? Sí, no, bueno, los mezclo porque tú también nos lo mezclas a nosotros cuando nos explicas cosas. Porque yo no me- Pero, ¿cómo ganar? ¿Cómo este país puede pagar un mundial? Pues porque es la mayor reserva del mundo de gas. La mayor reserva del mundo de gas, Qatar no tiene petróleo, tiene gas. Es la mayor reserva del mundo. Entonces los puertos del mundo tienen muchísima pasta. ¿Qué tienen? Mano de obra barata, semi-esclava, en Pakistán. Bueno, ¿cómo lo han conseguido? Pues supongo que untando a muchísima gente, a muchos directivos de federaciones, a muchos periodistas, a mucha gente han untado. Pero ¿cómo lo pueden hacer? Pues porque tienen reservas de gas, lo pueden pagar tranquilamente. Y además son países francos que ahí hacen las transacciones, allá no cotizan, pero todo el dinero se concentra ahí para Piensa que todos estos países son monarquías y monarquías establecen una serie de relaciones laborales entre trabajadores y las empresas muy diferentes. Tenemos a monarquías al uso, son monarquías sangrantes. Si tú vas allá y ves cómo los tienen puteadísimos. Allí, en Emiratos, en Arabia y en Qatar, hay una estratificación de las clases sociales muy clara. En Kuwait hay sitios donde no puedes entrar, están solo los waitíes, hay otros sitios que están para los waitíes europeos y los trabajadores indios que están allí o de Pakistán o tal, pues bueno, acceso a determinadas cosas. Un país dijo, vamos a funcionar sin deuda internacional. Nos vamos a hacer autónomos de la deuda internacional. Nos vamos a autofinanciar y no vamos a depender del Banco Central, ni del Fondo Monetario Internacional y del Banco Central. Este país se llamaba Rumanía y lo dirigía Ceausescu. Y cuando dijo esto, a la semana lo habían fusilado. Fusilado quiere decir que lo pusieron contra una pared y se lo cargaron. ¿Usted quién se lo ha cargado? Pues nadie lo sabe. Pero fue el primer país que dijo vamos a funcionar al margen de estos organismos internacionales. Segundo, hubo un país que cuando en las décadas 70 todos estaban abandonando el patrón oro, porque ya era arcaico, además el patrón oro tenía otro arcaísmo, es que dependía de la fluctuación del oro, o sea, no había una paridad, pero sí, y sí se descubrieron unas minas nuevas. Aparecía mucho más oro en el mercado, hacía variar el precio del oro. Entonces, artificialmente hacía variar todas las paridades. Pero en todo ese proceso de modernización de la economía, hubo un país que siguió en el patrón oro, que no se enteró de nada y siguió a su bola. Ese país fue España. España con Franco, cuando se murió Franco, el Banco Central Español tenía oro para pagar porque la mentalidad que tenía era de guardar el oro ahí para no sé cuántos. Y fue el gobierno de Felipe González que puso en circulación todo el oro español. Que fue para modernizar toda la economía. Pero se vio un país que todos habían abandonado el patrón oro y él seguía todavía almacenando oro, era España, como si fuera un gilipollas. Y la gente le decía, ¿pero qué haces tú guardando oro? Invierte en la economía, invierte en fábricas, no metas en nada. Pues España estaba en ese concepto. Que fue a lo que se le causaba a Felipe González es de llevarse el oro, otra vez el oro de no sé qué. Pero fue con lo que se pagó la modernización de la transición. ¿Vale? Banco Mundial, lo que sirve para fomentar proyectos de industrialización, lo que os he comentado, vas allá y tal. Y bueno, ya está aquí la clase de hoy, ¿vale? Entonces, cuando las empresas multinacionales operan teniendo en cuenta todos estos conceptos y estas reglas y estas que os estoy explicando. Es muy importante saber cómo va a reaccionar el Banco Central Europeo o cómo va a reaccionar la Reserva Federal. Zara, solo dependiendo de las variaciones de las monedas de los diferentes países en los que está, gana o pierde millones y millones de euros sin hacer nada. Entonces tienen que saber cómo, y a eso se le llama riesgo país. Pues una multinacional
opera en diferentes países, cada país tiene su propio riesgo país. Y una multinacional tiene el riesgo de su actividad y la de los países en los que está operando. ¿Vale? Bueno, pues